Vamos a hablar acerca de la carta de Santiago. Esta carta de Santiago, de acuerdo a nuestro programa de lectura, la vamos a estar leyendo en esta semana. Entonces, bueno, la seleccioné. Es una carta muy bonita, muy hermosa. De hecho, tiene muchas enseñanzas. Yo estoy batallando porque decir de qué hablo, hay tantas cosas tan hermosas. Y bueno, hermano, voy a hablar de todo un poco, de toda la parte de Santiago. Entonces vamos a hacer una oración, hermano. Gracias te doy, hermano, Señor, por este momento. Gracias porque vamos a meditar en tu palabra. Te pido que sean agradables los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón, y que tú puedas hablar y transformar corazones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el título del sermón, si usted ha leído la carta de Santiago, no sé cuándo la leyó por última vez, o a lo mejor la leyó esta semana, o a lo mejor la va a leer, algunos se adelantan, ¿verdad? La van a leer estos días. Lo quizás la leyó el año pasado, pero hay grandes, creo que el tema central de esta carta puede ser que sea la fe, ¿no? La fe en acción, la fe de diferentes formas de ver. Y bueno, el título del sermón se llama Demostrando una fe viva, o como un subtítulo, el crecimiento espiritual, de acuerdo a lo que vemos en Santiago. Y bueno, hermanos, me da gusto que los niños estén aquí. Voy a procurar no extenderme mucho, ¿eh? Porque tenemos angelitos. Pero es que bueno, me da mucho gusto. Es la carta de Santiago. Y la primera pregunta que nosotros diríamos, ¿quién es Santiago? ¿Quién era este Santiago? Los más grandes ya lo miran muy bien, ¿no? Pero a veces en otras iglesias no aquí, ¿verdad? Pero se confunden. Bueno, pues este Santiago, hermanos, de acuerdo que al slide dice que es Santiago el justo, y es el medio hermano de Jesús. Viene por ahí en Mateo 13:55 esa cita, si usted quiere tomar nota o leerla después. Es el hermano de Judas, ¿verdad? Jesús tenía esos hermanos, y lo vemos más adelante en el libro de Hechos, que ese Santiago fue el que dirigió a la iglesia en Jerusalén. Es decir, el autor de esta carta de esta carta de Santiago es el hermano de Jesús. Y bien, hermanos, si usted sabe, pues hay otros Santiagos en la Biblia, hay otros Santiagos que nosotros escuchamos. Hay unos muy conocidos, Santiago, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. ¿Se acuerdan ustedes que era uno de los que siempre escogía a Jesús, ¿verdad? Para llevarlo a momentos importantes y destacados? Él lo acompañaba, este era otro Santiago. De hecho, dice la historia que fue el primer apóstol martirizado, ¿verdad? El otro Santiago, conocido como Santiago el Menor. Y vemos varios pasajes en los que vienen por ahí. Hay otro Santiago, inclusive otro de los discípulos. Cuando de los 12 discípulos había 2 Santiagos. No sé si aquí los angelitos se conocen el nombre de los 12 discípulos, pero al final se lo voy a preguntar, ¿verdad? Digo, no, la verdad no sé si los conocen los 12 discípulos. Había de los 12 discípulos había 2 Santiagos. Santiago el Menor, el hermano de Juan, y Santiago el hijo de Alfeo. Y había otro Santiago que era el padre del apóstol de Judas, ¿verdad? En lo que ponemos así más conocidos. Pero de estos 3 Santiagos, ninguno de ellos escribió la carta de Santiago, ¿verdad? El que escribió la carta de Santiago, chicos, pues fue el hermano de Jesús. Y bueno, nosotros venía platicando con mi papá en la mañana, y veíamos que cuando Jesús estaba en su ministerio, los 3 años y medio de ministerio, se acuerdan ustedes que los hermanos no le apoyaban, ¿verdad? Inclusive en una ocasión los fueron a buscar, y Jesús les dijo, bueno, más bien los amigos o los que estaban ahí con Jesús le dijeron, oye, te buscan tus hermanos y tu madre. Y él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice, todo aquel que hace la voluntad de mi padre son mi padre y mis hermanos. Porque los hermanos de él no estuvieron trabajando, no lo reconocieron en el momento de su ministerio. Sin embargo, allá en 1 Corintios, Jesús se le aparece, Pablo está narrando que Jesús fue crucificado, y después se le apareció a las mujeres, se le apareció a los 12 discípulos, se le apareció a Pedro, y ahí relata Pablo que se le apareció a Judas, el hermano de Jesús. Imagínense ustedes, la Biblia no dice mucho, pero imagínense ese encuentro que Jesús haber tenido, Jesús con esos hermanos, y dijo, no, pues este hermano mío que ahorita no me está apoyando, pues me va a apoyar una vez que yo haya resucitado, ¿verdad? Y realmente hace una carta muy hermosa esta de Santiago. Son 5 capítulos, yo les recomendaría a todos que la leyeran. Mi papá me acuerdo que hacía una frase, no sé si les ha tocado que le dice aquí, pero dice, hermanos o hermanas, no le den de cenar a sus hijos, o no le den de cenar a su esposo hasta que lean los 5 capítulos de Santiago, ¿no? Pues, realmente eso lo podemos leer en 10 minutos, ¿verdad? El libro de Santiago, pero yo no voy a ser tan duro, ¿verdad? Pero léanlo durante la semana, ¿no? ¿Les parece? Durante la semana lean esta carta de Santiago.
Y miren, ¿a quién va dirigida esta carta de Santiago? Pues empieza diciendo a las 12 tribus, que viene siendo a los judíos. Muy probablemente aún todavía no se llevaba a cabo aquellos gentiles que fueron traídos a la iglesia, o aquellos que emergieron como cristianos gentiles. Pero sin embargo, ahorita vamos a leer la palabra de Dios cuando habla que los judíos que están en dispersión, entonces se habla a todos aquellos judíos que habían huido o que se habían apartado de su tierra y que estaban seriamente perseguidos, que estaban en persecución. A ellos les fue escrito el libro de Santiago. Y bueno, también como introducción, hermanos, el libro de Santiago, si lo podemos saber así detalladamente, no vamos a encontrar que haga un plan de salvación, ¿no? Que sea un libro evangelístico. Inclusive por ahí en la historia dice que Martín Lutero habló diciendo, oye, pues este libro de Santiago no tiene un mensaje evangelístico. Sin embargo, él decía, el mismo Martín Lutero decía, me encanta leerlo, ¿eh? Porque realmente se ve la ley y la obra de la fe en acción. Pero bueno, entrando ya a lo que viene siendo, vamos a leer cuatro partes de la Biblia de Santiago durante el punto. Y como les mencionaba, el título de este sermón se llama Demostrando una fe viva. Y vamos a hacer 4 puntos cuando podemos demostrar una fe viva en los cristianos, cuando los cristianos pueden demostrar una fe viva. El primer punto se llama desarrollando la paciencia hasta ser perfectos y completos. Desarrollar la paciencia, ¿verdad? Y ya el hermano pues ya se me adelantó de acuerdo con este versículo, pero es el primer punto. Y vamos a leer al unísono todos estos 8 versículos, Santiago 1, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien ya nada que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 8 versículos, hermanos, yo creo que usted también ya los ha leído, pero vemos que son versículos ricos, ¿verdad? Que aquí podrían salir unos 2, 3 sermones, ¿verdad, hermano? Pero la verdad, esos son pasajes muy, muy hermosos. Y también ahorita vamos a leer otras 3 porciones de la Biblia, angelitos. Entonces no es si se pudiera recorrer un poquito más, ¿no? A lo mejor, porque veo que el tocayo, ¿cierto? El tocayo, sí, lo perfectamente. Porque vamos a leer 3 porciones más. Pero bueno, entonces nos habla primeramente dice el versículo central de este primer punto: mas tenga la paciencia de su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y bueno, cuando yo pensaba en este título del sermón, hermano, yo pensaba la vida perfecta del cristiano, una vida espiritual perfecta. Pero a lo mejor más de uno va a decir, oye, es que no vamos a ser perfectos, somos hombres, somos humanos, difícilmente vamos a ser perfectos. Pero no, los 4 capítulos que vamos a estudiar ahorita hablan de esa perfección. Entonces, dice Proverbios: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, la senda de los justos, a la senda de nosotros, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros estamos en un proceso y estamos siendo perfeccionados por el Espíritu de Dios. Y bien, hermanos, aquí el apóstol nos empieza diciendo: tener por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. Santiago consideraba que estas pruebas eran inevitables, ¿no? Porque le decía, cuando estéis en pruebas, no decía, por si alguna vez estás en prueba o llegas, o si las pruebas llegan a ti, no, había seguridad de que el cristiano va a estar en pruebas. Y le dice, está en sumo gozo. Es un mandamiento, ¿eh? Porque habla de una forma imperativa, dice, tened por sumo gozo. ¿Y usted cree, hermano, que sea posible, ¿verdad? Lo mencionábamos ahorita, ¿será posible cuando estamos en pruebas tener un sumo gozo? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil.
y de hecho yo lo estuve meditando, como ustedes saben, hace la semana antepasada falleció mi hermano y mi padre, que se parecía bastante a mi papá en lo físico, y estamos en un grupo de la familia que somos alrededor de unos 50, porque somos los sobrinos, y todos, hay ahí 4 pastores, aparte de mi papá, y los pastores decían, pues siento mucho, es una tristeza que nuestro hermano Jorge se haya ido, y hasta que mi papá habló y él mencionó este pasaje que dice, estimada es la muerte de Jehová ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Estimada es la muerte de los santos, de los justos, ante los ojos de Jehová. Y me decía mi papá, es que cómo podemos estar tristes cuando sabemos que la muerte de los santos es estimada para Dios. Nosotros debemos estar en ese mismo canal, debemos de tener el mismo sentimiento de Dios. No es posible que estemos tristes, también lo tenemos de tener en gozo, en estimación. Y bueno, fue una gran lección, ¿verdad?, que me dio mi papá ese domingo pasado. Y bueno, es parte, ¿verdad?, de este gozo. A lo mejor pudiera ser que mientras estamos en pruebas y cuando lo vamos superando, sentimos ese gozo, ¿verdad?, de que Dios nos ayudó a salir adelante y de que fuimos alcanzando, subimos un peldaño. Y a lo mejor, hermanos, para un recién convertido, para un creyente, para ustedes que son muy pequeños, pues decir, oye, ustedes cuando tengan las pruebas deben de tener gozo. Y a lo mejor ellos lo pueden hacer por obediencia, ¿verdad?, los niños pequeños, la gente, los nuevos en Cristo. Pero un cristiano espiritual, conforme uno va creciendo espiritualmente, pues va alcanzando ese gozo por sentimiento. Y bien, hermanos, sabemos nosotros que las pruebas, el apóstol Pablo, o más bien Dios a través del apóstol Pablo nos habla diciendo, tener por sumo gozo cuando nos encontréis en pruebas. Y bueno, ¿por qué puede ser eso? Otra perspectiva importante es que cuando hay pruebas y cuando hay situaciones difíciles, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Hay amargura. Ahorita decíamos, ¿verdad?, vemos las noticias, vemos que vive un esteroide, vemos que van a mandar a la guerra nuclear, ¿verdad?, y empiezan las dificultades y empiezan las amarguras, y aunque usted no lo crea, hermano, empieza el pecado, ¿verdad?, porque la gente empieza a decir, no, pues ya no vamos a acabar, se va a acabar el mundo, voy a morir, estoy muy triste. Ahí es el pecado. Entonces siempre que habrá pruebas está dando margen de entrada al pecado, y es por eso que el apóstol Pablo nos dice, no estés triste, ¿verdad?, que no entre el pecado, estar en sumo gozo. Aquí habla de la perfección que ahorita decíamos, ¿verdad?, porque realmente aquí el apóstol Pablo también se adapta un poco a aquella ocasión, a aquel tiempo en que, no sé ustedes, chicos, pero cuando, no sé si han visto las Olimpiadas, ¿no? Cuando hay las Olimpiadas hay una prueba que se llama el pentatlón, que son 5 categorías, ¿verdad?, corren, nadan, hacen saltos con jabalina, y las Olimpiadas son desde los tiempos remotos, ¿verdad? Y los griegos decían, el hombre perfecto es aquel que gana todas las competencias, uno solo, ¿verdad?, ganaba todas las competencias. Ese era el hombre perfecto. Y ahí Santiago le da esa comparación, esa analogía, ¿verdad? Así como hay un hombre perfecto en los Juegos Olímpicos y en las disciplinas deportivas, el hombre que supera todas las pruebas es el hombre perfecto. También otra analogía que podríamos tener es que cuando, o sea, en el Antiguo Testamento se llevaban los sacrificios y llevaba un animal perfecto, un animal sin defecto, que fuera un animal hermoso, pues era una ofrenda perfecta, ¿verdad? Y es también una analogía que se hace pues con el cristiano, ¿no?, que debe de ofrecer lo mejor así para Jesús, y qué mejor momento que es demostrarlo nuestra fe por medio de las pruebas. Y termina diciendo ahí, hermanos, esta parte que ahorita que leímos, que no seamos fluctuantes, inconstantes, orgullosos, materialistas. Inclusive por ahí habla, lo que ahorita leímos, hablaba de la onda de la mar, ¿se acuerdan? Que no seamos como la onda de la mar, que es arrastrada por el viento. Cuando hay dudas, como la onda de la mar, ¿verdad?, que el viento arrebata y lleva las olas para aquí, las lleva para acá, el hombre es semejante, ¿verdad?, cuando hay problemas. Puede andar, a veces puede sentirse dice, no seas de doble ánimo, ¿verdad? A veces podemos sentirnos muy enriquecidos, pero a veces nos podemos caer demasiado, ¿verdad? Esa es nuestra moral, ¿verdad? En los mercados financieros se le dice a las empresas o a aquellas acciones que suben y bajan de valor muy fácilmente, que son volátiles, ¿verdad?, tienen una volatilidad. Bueno, aquí el apóstol dice que no seamos fluctuantes, ¿verdad?, que no estemos arriba y abajo, que no seamos inconstantes.
Entonces el primer punto de una vida, una fe que agrade a Dios, es desarrollando una paciencia hasta ser perfecto. ¿Ustedes creen que lleguemos a la perfección, chicos? Vamos a ir llegando, es un proceso. Después del punto 2 vamos a irnos rápidamente a perseverando en la palabra, en Santiago 1 del 19 al 27. El segundo punto es perseverando en la palabra y siendo bienaventurados. Entonces vamos a ver si en verdad el tocayo alcanza a ver. Vamos a ver el lectura nuevamente al unísono, del 19 al 27. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la paciencia de Dios. Por lo cual, echando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de la vida, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, pues él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, él será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha, visitar a los huérfanos Ok, muy bien, hermanos. Es otro pasaje también rico, del mismo capítulo de Santiago. Santiago capítulo 1 tiene muchas enseñanzas, y el punto es perseverando en la palabra, porque dice aquí: y seremos bienaventurados. Dice: más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, ese será bienaventurado en lo que hace. Entonces ya vimos que la paciencia nos hacía ser perfectos, ¿verdad?, ante Dios, completos. Y en el segundo punto es: si perseveramos en la palabra, seremos bienaventurados. Y bueno, hermanos, muchas veces cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros, no sé si alguno de ustedes, no, pues pregúntenle al de al lado: oye, ¿te enojas muy seguido? No sé si ustedes de los que se enojan muy seguido, o a lo mejor la persona que está cerca de nosotros se enoja muy seguido. ¿Por qué se enojará la gente? Seguramente se enojan porque se centran en ellos mismos, ¿no? Se centran, puede ser que sean egoístas. Pero en vez de aquí, lo que nos recomienda el apóstol es que nos centremos en los demás. Es decir, nosotros vivimos en un mundo impuro. O sea, si nosotros vemos en la mañana, nos levantamos, yo regularmente, cuando llego al trabajo, como unos 30 o casi una hora leo las noticias, como dice el hermano, a ver qué cosas dicen ahora esta gente, ¿verdad? Pero tengo que estar actualizado, ¿verdad? Por mi trabajo, tengo que saber cómo está el dólar, cómo anda el petróleo, cuáles son las perspectivas de los mercados, cuáles son las perspectivas aquí en México. Entonces me pongo a leer y empiezo a ver que hay muchas mentiras, ¿no? Mientras unos hablan de que, bueno, a lo mejor, de que la cuarta transformación es la solución, y vemos que hay muchas otras cosas que hablan que la cuarta transformación pues no sirve, ¿verdad? Entonces, alguien está diciendo mentiras, ¿verdad? Yo no lo voy a decir yo si eso no es la cuarta transformación, pero hubo muchos argumentos que dicen que la cuarta T es lo mejor, ¿verdad? Y muchos argumentos que dicen que no, ¿verdad? Vemos problemas en los Estados Unidos, el techo de deuda, y vivimos en un mundo impuro, en un mundo de pecado. ¿Cuál es la única forma de poder salvarnos de ese mundo impuro? Es preservando en la palabra. Es mágico el libro, ¿verdad? Porque nosotros vamos a leer y podemos hacer nuestras las promesas, y esa impureza del mundo nos va a quedarse a un lado de nosotros. Eso es recibir la palabra con mansedumbre. Y bueno, esa palabra de recibir, hermanos, es una palabra muy contextualmente nos habla de algo evangélico, de recibir la palabra de Dios. Y recibir la palabra de Dios es por donde entra la gracia de Dios en nosotros, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, estamos dando entrada a la gracia de Dios. Y hermano, la palabra de Dios va a cargar de su poder. Qué bueno que nosotros como iglesia, fruto del Espíritu, estamos leyendo la palabra de Dios.
Pero la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, hermanos, tiene al menos estos tres puntos que vemos aquí, ¿verdad? Una es que nos habla, nos está hablando, ¿verdad? La otra es que nos está transformando, ¿verdad? Nuestra forma de pensar nos transforma. Pero la siguiente es que nos activa, nos pone en acción. Me acuerdo que el hermano Donovan, el domingo pasado, que decíamos, bueno, más bien él hizo una pregunta y empezamos a comentar todos, y por ahí creo que Claudio dijo, es que nosotros es que el cristianismo es algo activo, no es pasivo. Y me gustó mucho esa frase que ella dice, porque realmente el cristianismo de la palabra de Dios es activo. O sea, de hecho, cuando hablamos de paciencia, hay dos tipos de paciencia, por ahí venían en la pantalla. Pero acá es aquella paciencia que dice, oye, yo voy, por ejemplo, cuando yo voy voy al hospital, ¿verdad? Me acuerdo mucho de esas imágenes en películas, sobre todo de antes, novelas, y cuando iban a hacer un bebé, pues el padre estaba allá afuera, estaba en la sala de espera y se encontraba con otros padres, ¿verdad? Esa era hacer una paciencia pasiva, de oye, pues me voy a esperar aquí 2 horas. Ahí en el trabajo hay una persona que le decimos que es la que mueve a toda la gente, porque es la que barre las oficinas, vaya a hacer la limpieza. Entonces, cuando vaya a hacer la limpieza, pues yo tengo que salir, ¿verdad? A veces me quedo, pero realmente me salgo. Y a veces la limpia también, que me quedo 10, 15 minutos afuera. A veces sí, pero procuro ir por un café, hacer algo. Pero a veces estoy ahí en espera pacientemente, ¿verdad? Pero es una paciencia pasiva. La paciencia que Dios nos habla es aquella paciencia activa, ¿verdad? Que nos dice no rendirse. Si nosotros estamos corriendo un maratón, los que corren el maratón o los que les gusta, ahí visto un día, ustedes van a correr un maratón, chicos, pero un maratón es de 42 kilómetros. Y por ahí dicen que cuando corren el kilómetro 33, 35, hay un ataque muy fuerte en donde la gente o el corredor quiere abandonar la carrera. Dice, no, yo ya no aguanto, me voy a sentar, algunos lloran, se frustran. Pero es una situación muy alarmante esa del kilómetro 33. La paciencia que nos habla es una paciencia similar, va diciendo, no, esfuérzate, lucha, sigue corriendo, vas a llegar a la meta, ¿verdad? Como es algo que también nos predicaba el pastor Esteban la semana pasada. Pero esa es la paciencia que nosotros buscamos en la Biblia, ¿verdad? Aquella de no rendirse y seguir activos. Y en la palabra de Dios es algo semejante, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que activarnos, ¿verdad? Tenemos que empezar a trabajar. A veces escuchamos la palabra de Dios, hermanos, y hay gente que dice, oye, es que está muy bonita esta palabra. No, y la historia de David es preciosa, ¿verdad? Y cualquier historia de la Biblia es hermosa, pero se quedan ahí contemplando solamente, ¿verdad? Se sienten cómodos, pero pienso, hermanos, que se están engañando ellos mismos, ¿verdad? Porque realmente la palabra de Dios es para motivarnos y movernos hacia la acción. Muy bien, y esos son los hacedores de la palabra, ¿verdad? Si nosotros queremos ver el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, ¿verdad? Es decir, ese es el oidor olvidadizo, el que escucha la palabra de Dios y se siente cómodo y después se le olvida. Yo no sé si, por ejemplo, usted se acuerda, bueno, tampoco nos tenemos que acordar, pero no sé si tenerlo presente, de lo que habló el hermano Esteban el domingo pasado. Nos acordamos, ¿verdad?, que hablaba de una carrera, ¿verdad?, que teníamos que hacer. Tenemos que terminar esa carrera y alcanzar la victoria. Después el hermano pastor Papot, hace 15 días, ¿de qué habla, hermanos? De los salmos, ¿verdad? 33, 83, 133, ¿verdad? Yo, un servidor, hace 3 sábados, hace 3 domingos, perdón, no sé si ustedes recuerdan, pero hablábamos de cuando Jesús se le aparece a sus discípulos. Entonces es bueno tener en mente los sermones, porque van transformando nuestra vida. Y de hecho un buen sermón, hermanos, no termina cuando el pastor termina de predicar, ¿verdad? El sermón sigue en la vida de ustedes. Ese es un oidor de los que busca el Señor, un hacedor de la palabra. Y seguramente Jesús está ahí, ¿verdad? Decía por ahí que en el tiempo antiguo era muy común escuchar a jóvenes como esos que están aquí, como Daniel, Alma, Esteban, todos ustedes, cuando estaban siguiendo a un maestro, si estaban con un maestro, pues primeramente escuchaban todo lo que el maestro les decía. Después ellos mismos empezaban a obedecerlo y a imitarlo, ¿verdad? Cuando lo imitaban y estaban ya muy acordes a lo que este maestro les decía, entonces se decía que ellos eran sus discípulos, eran discípulos del maestro. Y bueno, eran discípulos porque estaban haciendo lo que el maestro les decía, lo estaban imitando.
Pues hoy en día, hermanos, Jesús está viendo, Jesús nos está observando y está viendo quiénes son mis discípulos que están a cabo llevando, quiénes son los que me están imitando, quiénes son aquellos que están llevando mis acciones. Ojalá que aquel fruto del Espíritu, que somos alrededor actualmente, unos 16 por ahí, pues todos seamos oidores transformados y que hacedores de la palabra de Dios. Y también los que nos van a oír más tarde o por Facebook, seamos oidores hacedores y no oidores olvidadizos. Y bueno, en muchas iglesias lamentablemente hay ese tipo de cosas, hay ese tipo de gente que es gente olvidadiza. Entonces el segundo punto es perseverando en la palabra para ser bienaventurados. Entonces el primer punto, no sé si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Pero el primer punto será desarrollar la paciencia hasta alcanzar la perfección espiritual. El segundo es perseverar en la palabra. Va a haber exámenes, que vamos a ver esos 4 puntos. Perseverar en la palabra y siendo bienaventurados es el segundo punto. Vamos a leer nuevamente otro pasaje de la Biblia, ahí se encuentra ya en Santiago 2, 14, 22. Vamos a leer la lectura nuevamente para ir descansando. Hasta sería bueno, vamos a ponernos en pie, vamos a leerlo. Ponernos en pie, ahorita les digo por qué. Ponernos en pie, vamos a dar lectura. Hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, satisfados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber como hermano que la fe sin obras es muerta. No fue justificado las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con sus obras? Ok, hasta ahí pueden tomar asiento. Durante la semana escuché una conferencia ahí en el trabajo, no recuerdo el nombre del apellido, era Mildred, era una persona, una maratonista, ex maratonista, y que había nadado en algunos océanos, no recuerdo bien. Pero era una persona deportiva. Entonces ella nos estaba dando una conferencia y de repente ella a través de su casa nos estaba dando por Zoom. Y entonces de repente se paraba y hacía algunos ejercicios de activación y nos decía, a ver, ustedes que estuvieron 3 años en Zoom, pues yo les recomiendo, si van a seguir teniendo el Zoom, porque el Zoom, como dicen, llegó para quedarse, dicen, cuando ustedes estén en un Zoom, pues no necesariamente tienen que estar sentados en la mesa viendo el Zoom, pueden estar parados. Inclusive nos decía, hasta pueden estar parados y después estar en un solo pie y mover los brazos, y luego el otro pie y mover los brazos, hacer sentadillas y estar viendo el Zoom. Entonces esto era algo que ella nos recomendaba para la activación, ¿verdad? Porque después vienen muchos problemas de salud, de dolores, de espalda. Entonces pues ahorita me acordé y dije, bueno, vamos a aprovechar y nos ponemos en pie, ¿no? esa fue la intención. Pero regresando, hermanos, a este pasaje de las obras, el apóstol empieza con una pregunta muy válida, ¿verdad? ¿Podrá la fe de ellos salvarle cuando alguien no tiene obras? Y me acuerdo lo que mencionábamos el domingo pasado, ¿verdad? Decíamos, oye, pues es que hay unos que ya aceptan a Cristo y dicen, ya la salvación no me la va a arrebatar nadie, ¿verdad? Yo ya soy salvo, yo ya no puedo hacer nada. Como le decía aquel familiar que tenemos en Tampico que dice, no, pues yo ya soy salvo, yo ya... Me hacen enojar los hermanos, que le decía el hermano Esteban, me dice, es que yo no voy a la iglesia porque me hacen enojar. Entonces, el apóstol Pablo le decía, oye, pues esa fe les podrá salvar. Era la pregunta que el mismo apóstol estaba diciendo. Y es que él decía, oye, es que las obras se tienen que evidenciar en un cristiano. Y bueno, hermanos, este Santiago, como les mencionaba ahorita, les escribía a unos judíos. A judíos que habían aceptado a Cristo como Salvador, pero que después ellos habían malentendido ese término de las obras, sino pues ya no necesitamos hacer ninguna obra, porque ya las obras ya no importaban, eran obsoletas.
Sin embargo, si nosotros vamos a lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Tengo estos dos versículos, Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suyo, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Jesús, podríamos decir, creados en Jesús, para estar sentados escuchando el sermón, ¿verdad? Para ahorita que llegué yo, que digo, oye, es que el día se ve maravilloso, decíamos cuando llegué, y digo, ¿qué les parece estar sentados ahí tomando cafecito y viendo el pasto, ¿verdad? Bueno, pues sí se apetece, ¿verdad? Pero somos creados, hermanos, para andar en buenas obras, dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. El mismo Pablo en la carta de Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, de las varias palabras fiel que vienen en el Nuevo Testamento, es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Es decir, el hecho de seguir a Jesús y de ser su discípulo y de perseverar en su palabra, nos va a llevar siempre a llevar a cabo buenas obras. Y bueno, si nosotros conocemos a un cristiano, no podemos ver la fe que él tiene, ¿verdad? Nos podemos imaginar, por ejemplo, dice, no, yo tengo mucha fe. A ver, déjame, como decía una persona en un trabajo, déjame traerme Él decía, es que yo me esfuerzo mucho, no alcanzo mis objetivos, pero me esforcé mucho. Y entonces esta persona decía, es que yo no tengo un esfuerzómetro, ¿verdad? Un esfuerzómetro para medir, para ver la medida de tu esfuerzo. No alcanzaste tu objetivo, no tienes aumento, ¿verdad? Porque no tengo ese esfuerzómetro. También no hay un fesómetro, ¿verdad? Que vaya a decir, mide la fe de un cristiano. Pero sí podemos ver las obras y la evidencia de esa fe del cristiano. Entonces, las obras son los efectos y señales de una fe viva. Y bueno, puede ver, hay un pasaje muy fuerte que ahorita leímos por ahí, ¿verdad? Que dice que tú crees en Dios, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Y eso es un pasaje muy fuerte para mí, ¿verdad? Y bueno, lo bueno es que ya vamos a reactivar el juego, ¿verdad? Nuestras dudas. Así que si quedan dudas del juego, decir ahorita vamos. El jueves. Pero este pasaje de que los demonios creen y tiemblan, hermanos, los demonios no hacen obras. No hacen obras buenas. Y muchas veces el ser humano, el humano que empieza a creer en Dios, pero que no hace nada de obras y tiene una actitud pasiva, pues aquí el apóstol Santiago lo está comparando con los demonios, o al menos discípulos de los demonios. Entonces tengamos cuidado cuando nuestras obras son pocas, son nulas, ¿no? Porque nos estamos comparando con otros seres. Y bueno, termina diciendo este pasaje también que es muy rico, con dos, o más bien más adelante, menciona dos ejemplos de una fe. Una fe de Abraham, que es clara, es un personaje que obedeció al Señor Jesús y llevó a su hijo a sacrificarlo hasta que escuchó la voz del ángel, la voz de Dios, ¿verdad? Pero él fue obediente y demostró la fe y fue reconocido como el padre de la fe. Y también vemos un ejemplo de Rabán, que es una persona que ayudó a su pueblo y colaboró con su pueblo para que saliera adelante sin preocuparse de un costo muy alto que podría cubrir. Entonces podemos ver aquí dos ejemplos muy importantes de las obras que se hacen cuando uno alcanza, cuando uno es consecuencia de la fe que tiene en Cristo Jesús. Entonces la fe del cristiano, hermanos, tiene que ser acompañada de buenas obras. Entonces este tercer punto es cuando nuestras obras dan evidencia de una fe verdadera. Y bien, hermanos, el último punto es controlando lo que decimos cuando nuestro hablar sea la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, controlando lo que decimos, cuidando nuestro hablar, más bien. Vamos a leer el último pasaje, Santiago 3, del 1 al 5. Vamos a hacerlo así sentado, ¿verdad? Nada más todos con voz sonora. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y algunos no ofenden mi palabra, es el varón perfecto, capaz también de enfrentar todo el cuerpo. Y aquí nosotros tenemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y digamos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque grandes y llevadas por todos los vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna
Entonces este último punto es controlando lo que decimos, ¿verdad? Controlando nuestra lengua. Dice, porque todos, Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Nuevamente vemos ahí la palabra perfecto, ¿verdad? Entonces, la fe de un cristiano alcanzando su nivel perfecto, ¿verdad? Ya vimos es cuando controlamos nuestra paciencia y crecemos, pues vamos alcanzando una perfección, ¿verdad? Si refrenamos nuestra lengua, somos gente perfecta. Y bueno, hermanos, empieza diciendo este pasaje, no hagáis maestros. Y en la vida, hermanos, como en la vida, sí, hay dos clases de maestros, o hay dos tipos de maestros. Unos maestros son aquellos que nos enseñan de una forma didáctica, que están al frente, o probablemente como estamos aquí nosotros, o en nuestras escuelas, aquel que está frente al pizarrón, es un maestro, pero también es un maestro aquel que enseña con su vida, con la forma, con su experiencia, con su enseñanza vivencial. Y bien, hermanos, Santiago se refiere a la enseñanza didáctica llevado a un extremo con nuestro comportamiento. Y muchas veces cuando nosotros tenemos un comportamiento y empezamos a regañar o a hacer yo no sé ustedes si tienen sus maestros, piensen en todos sus maestros, ¿no? El de historia, ¿qué más materias hay? Matemáticas, español, ¿qué más materias llevan en secundaria? Física. ¿Cuál? Tutorías. ¿Se puede? ¿Otra? Químicas, hay física, química. Física, más tecnología, dice que no, como José lo hace, que tiene problemas con las matemáticas, ¿no? Bueno, otra vez estoy platicando con él. Pero cuando pensamos en uno de esos maestros, pues a veces hay unos maestros que sí enseñan muy bien, pero hay otros maestros que están, a veces ya desde que entran están con la cara de enojado, ¿verdad? Y dicen, a ver, aquí no voy ahorita, me tengo que llevarme entre las escuelas, ¿no? Como dicen, ¿no? Yo me acuerdo que daba clases en una universidad anteriormente, regularmente pues yo soy muy amigable, ¿verdad? Y trato de transmitir el conocimiento que tengo, pero había una maestra que estaba antes de mí, desde que yo llegaba al salón, y había habido una maestra que era muy dura, y les decía, les daba matemáticas en aquel tiempo, pues no había tanto, no tenían los pizarrones inteligentes, entonces pues hacían muchas, y eran matemáticas, hacían muchos ejercicios a mano los alumnos, ¿no? No sé si a ustedes les toque. Pero la maestra decía, ok, ya lo hicimos en el pizarrón, ya ustedes lo tienen que hacer con pluma verde en una carpeta nueva, pasarlo, ¿verdad? Porque si lo hacen con tinta verde, ustedes van a retener. Es más, psicológicamente decía ella. Entonces la maestra, mis alumnos siempre estaban bien atemorizados porque, maestro, denos chance de hacer nuestra carpeta, porque si no nos va a ir muy mal. Y la maestra esa los regañaba mucho, ¿verdad? Inclusive algo que no me agradaba de ella es que los imitaba, ¿verdad? Si por ejemplo alguien decía, maestra, tengo duda, decía la maestra, ¿verdad? No sé si ustedes les tocaron a alguna de esas maestras, ¿no? Pero así imitaba mucho. Entonces yo creo que ese tipo de maestros se está refiriendo a Santiago, no seamos maestros, o sea, no queremos jugar a la gente por uno mismo, ¿verdad? Cuando queremos jugar a alguien por nosotros mismos, estamos siendo maestros, pero de acuerdo a nuestros propios principios. Y aquí habla Santiago de que todo aquel que está llevando una tarea de enseñanza, hermanos, va a tener que llevar una mayor o más responsabilidad tendrá en el día, o tendrá que dar cuentas más grandes que alguien que no estudia. Entonces, hermano, yo creo que ya no me considero los maestros, pero sí, hermanos, pero bueno, nosotros todos somos maestros, ¿verdad? Entonces, quizás no todos tengamos un grado de maestro aquí hay algunos que sí, ¿verdad? Pero no todos tengamos un grado de maestro, pero todos tenemos que dar enseñanzas con nuestra vida, con nuestra vida presencial, con nuestra vida, con experiencia de vida. Y para ello tenemos que controlar nuestra lengua. Es algo muy importante, ¿verdad? Decía en un pasaje que hemos leído anteriormente, que seamos tardos para hablar, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Ahorita lo leímos, ¿verdad? Tardos para hablar, lentos para irarse, prestos para oír. Entonces muchas veces nos dicen que seamos tardos para hablar, porque cuando queremos hablar, estamos centrados en nosotros. A ver, mira, lo que yo pienso es esto, y yo soy el que tengo razón. Y a veces nos peleamos, ¿verdad? por decir y alcanzar, ¿verdad? Mi esposa no está aquí, pero no quiero que malinterpreten, ¿verdad? Pero en casa de mi esposa, o sea, ahí es el que habla más fuerte es el que tiene la razón, ¿verdad?
Entonces, cuando estamos así en las reuniones familiares y hablando, no, hay que hablar. O sea, si tienes que pedir la palabra, tienes que hablar, subir los deciles, ¿cómo dicen Los decibeles. Los decibeles, ¿verdad? Porque no hay uno que habla muy fuerte, otro que habla muy fuerte, entonces se batalla, pero ahí no les puedo decir, hay que ser tardos para hablar, imposible, ¿verdad? Porque así es la forma en que ellos crecieron y se educaron, ¿verdad? Pero cuando decimos que somos tardos para hablar, es que dejemos de centrarnos en nosotros. Cuando decimos seamos presos para oír, es que nos centremos en lo que dice la otra persona. Imagínense, yo me pongo a platicar con la hermana Yolanda y digo, hermana, lo voy a escuchar, y la oigo que me habla 10 minutos seguidos, yo me estoy centrando en ella, ¿verdad? Y es un buen ejercicio el que menciona Santiago, ¿verdad? Tardos para hablar, tardos para hablar, presos para oír y lentos para airarse, ¿verdad? El airarse también es cuando nosotros empezamos a sacar o a centrarnos en nosotros mismos. Y aquí Santiago utiliza, ya con eso estamos muy cerca de terminar, chicos. Santiago se pone 4 ejemplos, o al menos 3 ejemplos, ¿verdad? El freno del caballo. El caballo es un animal muy fuerte. O si ustedes piensan en un caballo pura sangre, no sé si ustedes han visto estos animales pura sangre, ¿verdad? Que son muy fuertes. Pues bien, pueden ser domados por el jinete, ¿verdad? Con el freno, con toda la fuerza, la pueden llevar controlando el jinete. También pone el ejemplo de una nave, ¿verdad? De una nave del mar. En aquel tiempo, no sé cómo serían las naves, ¿verdad? Jonás también estuvo en una nave de estas. Pero como de una nave que es mucho más grande que un caballo, pues cómo lo pueden domar con un pequeño timón, ¿verdad? Y a pesar de que la nave puede tener vientos huracanados o tormentas, y la puede controlar con el timón, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, chicos, en su vida habrá tormentas. Conforme van creciendo va a ir habiendo más tormentas, ¿no? Pero dice aquí la palabra de Dios que como un timón, ¿verdad? La lengua la podemos ir controlando. Y luego también pone el ejemplo del fuego, ¿verdad? Que más bien del bosque, ¿verdad? Como hay bosques tan hermosos. Nosotros vivimos aquí, le llaman la ciudad de las montañas, ¿verdad? Monterrey. Ya no he oído, dicen la ciudad de las montañas, porque está Chipinque, está el cerro de Laguna de Sánchez, el cerro de las Mitras. Y muchas veces vemos que hay temporadas de incendio, ¿verdad? ¿Saben ustedes cuál es la temporada de los incendios por ahí? En febrero, marzo, ¿verdad? De hecho decían que en cuanto al ambiente y a las circunstancias ambientales, se llama el 30-30-30. Si lo creo que la otra vez lo había mencionado aquí, ¿verdad? El 30-30-30 es cuando son las condiciones de incendio, ¿verdad? Es decir, más de 30 grados de temperatura, menos de 30 grados de humedad relativa y con vientos arriba de 30 kilómetros por hora. Cuando se juntan estas 3 cosas, temperatura más de 30 grados, humedad menor a 30 grados y vientos arriba de 30 kilómetros por hora, son las condiciones perfectas para los incendios, ¿no? Y muchas veces hemos visto nosotros que cuando resulta que se están quemando Chipinque o allá el Manzano, ¿qué es lo que pasa? No, es que algunos jóvenes estaban haciendo una fogata, se han oído, bueno, en otros lugares. Pues esta es lo que el apóstol está diciendo hoy, pues la lengua tan capaz es de hacer esos daños, en algunos casos irreversibles, ¿no? Quisiera pensar que hay familias que han sido destruidas porque a lo mejor un hijo, un padre subió la lengua, no pudo controlar la lengua. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo porque alguien, ¿verdad? Porque un jefe o porque un subordinado no supo controlar la lengua. Entonces este punto número 4 para alcanzar una vida perfecta es controlando lo que decimos, ¿verdad? Controlando nuestra lengua. Y con esto llegamos al final de este pasaje, hermanos, creciendo, teniendo una vida perfecta, creciendo en la vida o demostrando una fe viva. Estos fueron 4 puntos, ¿verdad? A lo mejor quizás no haya sido tan claro, pero a lo mejor usted lo tomó en cuenta. No me lo tiene que decir, pero aquí correctamente, ¿verdad? Una palabra se puede decir todo el punto. ¿Pues se acuerdan cuáles eran esos 4 puntos? Pero la paciencia era una, desarrollo de la paciencia. Perseverando en la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice mi papá, ¿verdad? Perseverando en la palabra de Dios. El tercer punto, y de nuestras obras, nos puedan dar de la fe viva que tenemos, evidenciar la fe viva.
Y el cuarto y último punto, controlando lo que decimos, dominando la lengua. Tardos para hablar, prestos para oír, lentos en airarse. Y bueno, finalmente tenemos la oración. Entonces yo quisiera que se pusieran en pie todos aquellos que quieran hacer suya esta carta de Santiago. 5 capítulos, yo se los recomiendo a todos los chiquitos, pequeñitos y grandes, que estén dispuestos a evidenciar la fe, desarrollar la paciencia, perseverar en la palabra, pero sobre todo lo que decíamos ahorita, seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Entonces, hermano Esteban, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Claro que sí. Dios eterno, te damos muchas gracias, Señor. Nuevamente somos testigos de que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y penetra en nuestros corazones para hacernos entender aquello que tú sabes que nos hace falta crecer en nuestras vidas, para buscar ser perfectos, Señor, como lo acabamos de estudiar esta mañana. Tú eres quien nos perfecciona, si te lo permitimos, y por ello, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos y suplicamos que tu Santo Espíritu nos controle para que busquemos, Señor, ser hombres y mujeres perfectas ante ti, permaneciendo en tu palabra, Señor, perseverando en ella, que nuestra vida sea testimonio de una fe viva, y sobre todo, Padre, que tú siempre recibas en cada cosa que hagamos toda la honra y toda la gloria. Te damos gracias infinitas por esta exposición de tu palabra, Señor, y te suplicamos que nos despidas en paz, Señor Dios, conmigo a nuestros hogares, en el bendito y todopoderoso nombre de Dios Jesucristo.